Los hospitales Costa del Sol y Virgen de la Victoria, ambos aquí en Málaga, han firmado el primer acuerdo de colaboración conjunta entre especialidades médicas y quirúrgicas de Andalucía. En concreto, en este documento participan los servicios de cardiología y cirugía cardíaca de ambos hospitales, respectivamente. Vamos a saludar al director del área de cardiología del Hospital Costa del Sol. Él es el doctor Francisco Ruiz Mateas. Doctor, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Encantado de atenderlos. ¿Cómo surgió la idea de alcanzar este acuerdo tan importante para la provincia de Málaga de colaboración conjunta entre ambos centros hospitalarios? Bueno, los dos servicios, tanto el servicio de cardiología del Hospital de Costa del Sol como el servicio de cirugía cardíaca del Hospital Clínico Universitario de Málaga, trabajan desde hace 23 años de forma ininterrumpida. El acuerdo se ha llegado para mejorar la accesibilidad, es decir, para agilizar que los pacientes de cirugía cardíaca, que son muchos los que se operan de nuestra área de cobertura del Hospital Costa del Sol, pueden hacerlo de forma más ágil, con más accesibilidad, tanto de pacientes ingresados en el Hospital Costa del Sol como aquellos que van de forma ambulatoria. Entonces, esto va a permitir que los pacientes tengan una mejor, entiendo, accesibilidad a ambos centros hospitalarios, de manera que se alcance, en cierta manera, la igualdad en la atención para este tipo de intervenciones, ¿no?, que sufren los pacientes que padecen cualquier patología relacionada con la cardiología, ¿no? Efectivamente, el tema de la equidad es importante. Todos los pacientes tienen el mismo derecho a tener las mismas oportunidades. Entonces, es importante. Nosotros venimos trabajando fundamentalmente para llegar a este acuerdo de colaboración desde hace 2 años. Sí. Hace 2 años teníamos para que se haga un poco la idea, se trabajaba de forma arreglada y como la hacen en la mayor parte de los hospitales. Pero decidimos, por el alcance que tiene la enfermedad cardiovascular y el alcance que tienen los pacientes, especialmente que están operados de corazón, que son pacientes, en general, pacientes con una enfermedad muy severa, de tipo valvular, de tipo de enfermedad coronaria muy severa, pues esos pacientes, en esos 2 años lo que hemos hecho, a través de los cardiólogos clínicos de nuestro hospital, los cardiólogos hemodinamistas, la enfermería de nuestro hospital, el del hospital clínico, los cirujanos cardíacos, pues nos reunimos y vimos las posibilidades de tener una mejor coordinación. No todo significa que tengamos que hacer las cosas científicamente mejor hechas o técnicamente mejor hechas, sino que los términos de coordinación son importantes para que mejore la agilización de los pacientes. Y esto es lo que hemos conseguido. En 2 años, fíjese que hemos tenido los pacientes desde que se diagnosticaban, entraban en el hospital de manera urgente, se diagnosticaban por el servicio de cardiología, se presentaba en una sesión médico-quirúrgica con los cirujanos cardíacos y se trasladaba, pasaban unos 9 días aproximadamente. Eso lo hemos reducido a una media menor de 6 días en la actualidad. Uh-huh. Y aquellos pacientes que se iban a operar de manera ambulatoria, que a veces tardaban más en intervenirse, pues hemos conseguido, mediante una mejor coordinación en todos los aspectos y con aspectos de priorización, que esos pacientes tengan una accesibilidad mucho más rápida a la cirugía cardíaca del hospital clínico. Uh-huh. En ambos sentidos, tanto en pacientes ingresados como en pacientes ambulatorios, hemos mejorado muchísimo la accesibilidad de nuestros pacientes, que al fin y al cabo son los mismos, claro, nuestros pacientes que los de los cirujanos cardiovasculares. Uh-huh. ¿A cuántos pacientes, doctor, suelen intervenir entre ambos centros anualmente, sin contar esas operaciones de urgencia y que se producen, por así decirlo, de última hora, ¿no? Mire, nosotros tenemos en el servicio de cardiología de toda la área de cobertura del Hospital Costa del Sol, que como sabe tiene muchísima área de población, ingresan con enfermedades cardíacas graves al año aproximadamente unos 1.800 pacientes. De ellos, la mayor parte de las intervenciones lo hacemos los cardiólogos mediante la implantación de stent coronario, marcapasos, etcétera, ¿no? Pero hay algunos pacientes que son
menos, pero que no son tanto menos. Fíjese, son casi 200 pacientes los que se envían a cirugía cardíaca del Hospital Clínico de Málaga todos los años. Bueno, pues son estos los pacientes que se ha coordinado mejor para que la cirugía sea más ágil y más rápida. Y también decirle que la cirugía cardíaca del Hospital Clínico Universitario de Málaga es una cirugía de muy alto nivel. Hacen una cirugía convencional, como hacen mayor parte de los centros de nuestro país, pero también hacen técnicas que son hoy en día punteras a nivel europeo, como la cirugía mínimamente invasiva, o la cirugía endovascular de aorta, o la cirugía reparadora. Realmente tenemos bastante suerte porque nuestros cirujanos cardíacos que están en el hospital clínico tenemos mucha suerte porque técnicamente es una cirugía de muy alto nivel. Y, doctor, ¿se suele producir más operaciones que tienen que ver con procedimientos de tipo coronario o aquellos que tienen que ver con problemas valvulares? Mire, antes, hace unos 15, 10 años, eran mucho más los pacientes que se operaban de cirugía de bypass coronario. Sí. Y eran muchos menos los que se operaban de cirugía de válvulas. En cambio, con la evolución de la cardiología, que la que somos capaces en la mayor parte de los casos de abrir las arterias coronarias mediante stent coronario o mediante angioplastia, pues han disminuido mucho las cirugías de bypass coronario y ahora son la cirugía valvular, fundamentalmente la cirugía de la válvula aórtica y la cirugía de la válvula mitral, las que predominan. En la actualidad son más enfermos, más pacientes nuestros los que se operan quirúrgicamente de cirugía valvular que de enfermedad coronaria mediante bypass aortocoronario. Entiendo, doctor, que llevaban ya mucho tiempo trabajando, como bien he dicho, para alcanzar este acuerdo de colaboración entre ambos centros hospitalarios, pero que al margen de ello, supongo que seguirán manteniendo reuniones periódicas, ¿no? Cada mes o cada 15 días, ¿no? Para ver cómo se desarrolla toda esa forma personalizada para cada uno de los casos que se tiene que atender en uno u otro centro hospitalario. Efectivamente, eso es lo más importante de todo. Lo más importante de todo, la decisión se establece de forma semanal o a veces bisemanal, cada semana o cada 15 días. Son los propios cirujanos cardíacos del hospital clínico los que acuden a nuestro hospital. Tengan en cuenta que nosotros damos prácticamente el 50% de los pacientes que se operan de corazón en el hospital clínico universitario son de nuestra área de cobertura. Ellos vienen cada semana o cada 2 semanas y presentamos en sesión clínica en lo que se denomina sesión médico-quirúrgica, donde los cardiólogos clínicos, aquellos que se dedican a la parte clínica, a la parte de diagnóstica, aquellos cardiólogos que se dedican más a la parte de imagen, donde se hacen las ecografías, etcétera, y aquellos cardiólogos que se dedican al intervencionismo coronario, los que llamamos hemodinamistas, y los cirujanos cardíacos, todos nos reunimos y planteamos caso a caso, suelen ser los miércoles por la mañana, a las 8 de la mañana, caso a caso, lo que es mejor para cada paciente individual. Y una vez que se establece, mediante esa sesión, se llega a un acuerdo y entonces ese paciente entra ya en lista de espera una vez que el cirujano cardíaco dice él sí que lo va a intervenir. Y a partir de ese momento, los circuitos de coordinación, de accesibilidad para agilizar el proceso son más ágiles que previamente. Y en esta coordinación no solamente hemos intervenido los cardiólogos, quiero aprovechar para decir que aparte de los cardiólogos y los cirujanos cardíacos, han intervenido también en los administrativos. Tenemos un administrativo en nuestro hospital, una administrativa y una administrativa en el hospital clínico, que a veces se nos olvida, ella y la mayor parte de la enfermería y los auxiliares que trabajan con nosotros, que han participado mucho para conseguir esta mejor coordinación, que al final es un beneficio para cada uno de los 200 pacientes que han sido intervenidos de cirugía cardíaca en el hospital clínico. Doctor, con este acuerdo, ¿los tiempos de espera a cuántos días están ahora mismo? Pues mire, un paciente nosotros establecemos prioridades, porque incluso dentro de la cirugía cardíaca no todo es la misma prioridad. Es verdad que estos pacientes tienen más prioridad que otros pacientes que están en lista de espera por procedimientos menos importantes o menos urgentes, digamos, pero dentro de la urgencia que tiene existen prioridades. Y dentro de la prioridad de la emergencia se opera sobre la marcha. Un paciente que se diagnostica de una disección de aorta
aorta en nuestro hospital y que los minutos cuentan para disminuir la mortalidad, ese paciente es trasladado de forma emergente para una cirugía muy agresiva, como es la cirugía de un aneurisma roto de aorta, ¿no? Aparte de esa situación crítica, también existen otras situaciones críticas. Y a partir de ahí hay una degradación en prioridades, ¿no? Ahí existe uno que se llama prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Pero en cualquier caso, la mayor parte de los pacientes son diagnosticados en 3 días de media y son trasladados en 3 días de media al hospital clínico para su intervención. Y luego aquellos pacientes que van vía ambulatoria, es decir, que se diagnostican y que no es un riesgo grande el que permanezcan en sus casas, se ha establecido mediante este acuerdo de colaboración, pues antes la cirugía tardaba aproximadamente como unos 4 meses y ahora estamos en rango de 1 mes, mes y medio, para una cirugía más programada. Doctor, desde luego que esto es un ejemplo de coordinación y de cooperación entre distintas especialidades que, bueno, esperemos se amplíe también a otras áreas del Hospital Costa del Sol con otros centros, ya bien sea el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga o cualquier otro, ¿no? Sí, porque estamos muy acostumbrados, como le he comentado al principio, María Ángel, estamos muy acostumbrados a valorar únicamente la calidad científico-técnica, que desde luego la tenemos tanto el Hospital Clínico Cirugía Cardíaca como el Servicio de Cardiología, y no hay duda. Pero es que lo que es importante también en la mejor coordinación. En la coordinación es un aspecto que a veces, damos como hecho y no necesariamente es así. Si nos coordinamos mejor, vamos a tener mejor agilidad, mejor accesibilidad, mejor comunicación. Eso es, sin duda, un aspecto importante en la calidad asistencial que damos día a día a los pacientes de nuestra área de cobertura. Doctor Francisco Ruiz Mateas, director del área de cardiología del Hospital Costa del Sol de Marbella. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por atendernos. Ha sido un placer hablar con ustedes. Muchas gracias.